Hola a todos, en esta presentación vamos a hablar de todo lo que es electrocardiograma normal. Para empezar, el concepto de un electrocardiograma, como todos sabemos, es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en un papel. Eso se logra mediante, ahí vemos un electrocardiógrafo y los cables, que son los electrodos que se conectan al paciente y por el que nos facilitan las derivaciones del corazón. El papel del electrocardiograma, un milimetrado, en forma, como vemos ahí en forma vertical, se mide el voltaje o la amplitud de las ondas. Cada cuadrito pequeño mide 0,1 milivoltios y en forma horizontal la duración en segundos. Como marca ahí, un cuadrito pequeño dura 0,04 segundos. Para entrar en lo que es electrocardiograma, tenemos que entender que eso es lo que se representa es la actividad eléctrica del corazón. Y eso está dado por el sistema de conducción. Como vemos ahí allá arriba en la aurícula derecha, empieza con el nódulo sinusal, que en un corazón normal es el que marca todo el ritmo eléctrico del corazón. Ese impulso eléctrico se transmite por toda la aurícula derecha, la aurícula izquierda y pasa a los ventrículos y da un vector resultante, que es el vector principal, que es en esa dirección como marca la flecha amarilla, dirigido de arriba hacia abajo, más o menos apuntando a la punta del corazón. Esta actividad eléctrica es lo que es posible estudiar y describir mediante la electrocardiografía, donde ese impulso genera estas ondas en el papel del electrocardiograma, en donde por medio de los electrodos obtenemos las derivaciones y esa misma actividad eléctrica es lo que podemos observar desde distintos puntos de vista. Eso es lo que representan las derivaciones, ver una actividad eléctrica de distintos puntos, como marca la figura, que son fotografías de esa actividad eléctrica. Teniendo este gráfico con el corazón en el centro y la silueta del cuerpo, los electrodos se colocan en el brazo derecho, el izquierdo y en el miembro inferior, en el pie izquierdo generalmente. ABR, ABL y ABF, esos son los vectores o las derivaciones monopolares aumentadas. Mediante estas derivaciones es que se dibuja el triángulo de las derivaciones de 1, de 2, de 3, que son las derivaciones bipolares, y se dibuja ahí el triángulo que se conoce como triángulo de Eyton. Eso se puede representar en un esquema, que es el esquema hexaxial de Bailey, en donde tenemos ahí el corazón en el centro y por medio del esquema hexaxial tenemos los grados del corazón, que es muy importante para saber ese impulso eléctrico que mostramos anteriormente, hacia dónde se dirige o si el vector del corazón está en un eje normal o está desviado. Y es lo que usamos y desde dónde sale este esquema hexaxial. Entonces tenemos las derivaciones periféricas que estudian al corazón en un plano frontal. Frontal significa que ve la actividad eléctrica de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda o viceversa. Tenemos de 1, de 2, de 3, que son las derivaciones bipolares. Y ABR, ABL, ABF son las monopolares aumentadas. Y en otro plano están las derivaciones precordiales, que ven al corazón o el impulso eléctrico de atrás hacia adelante o viceversa. Y son los vectores de B1 a B0. Por ejemplo, acá tenemos las derivaciones, ahí un puntero si es que sale. En las derivaciones periféricas, que son de 1, de 2, de 3 AF, vemos la importancia de este esquema hexaxial. Vemos en D2 un complejo QRS predominantemente positivo, igual que D1. Eso quiere decir que el vector principal de ese corazón se dirige hacia esta zona. Si es positivo hacia este lado, tiene que ser negativo en ABR, como vemos justamente en ABR el QRS es negativo. Y es la importancia de entender la dirección del impulso eléctrico y cómo se representa en el electrocardiograma mediante el esquema hexaxial. Lo mismo en el plano frontal y en el plano horizontal, que son las derivaciones precoces. Entrando a lo que es puramente electrocardiograma, ese impulso eléctrico dibuja ondas en el papel del electrocardiograma,
que empieza desde donde se ubica el nodo sinusal en la aurícula derecha con la despolarización de las aurículas que se representa con la letra P. Y a partir de ahí, en orden de abecedario, tenemos el Q, R, S, la onda T y la onda U por último. La onda P. La onda P, como dije, representa la despolarización de las aurículas. Tiene una duración y una amplitud normal. En cuanto a la duración, da un valor de menor a 0.12 segundos, que serían 3 cuadritos pequeños como normal. Y la amplitud hasta 0.25 milivoltios o 2.5 cuadritos pequeños como normal. Estoy utilizando el Tratado de Cardiología, el Branwell, como bibliografía. Es importante conocer estos valores porque alteraciones o por encima de estos números tenemos las alteraciones de las aurículas, como vemos ahí, que nos indican signos de sobrecarga auricular. Si tenemos una onda P que tiene una amplitud mayor, es más alta de lo normal, nos indica una sobrecarga aurícula derecha. En cambio, una onda P que dura más de lo normal nos orienta hacia una sobrecarga auricular izquierda. Este gráfico es justamente para entender nada más que la despolarización inicia en la aurícula derecha. Es por eso que se describe que la primera mitad de la onda P está representada por la despolarización de la aurícula derecha, como vemos en rojo en este sector. Y el gráfico azul representa la despolarización de la aurícula izquierda. Por eso que si tenemos sobrecarga aurícula derecha, esta línea roja va a ser más alta de lo normal y nos va a dar una onda P pulmonar o picuda. Y si la sobrecarga es en aurícula izquierda, la línea azul sería más prolongada y nos va a dar una onda P más mellada, que indica sobrecarga aurícula izquierda. Después de la onda P tenemos un segmento isoeléctrico y que en combinación forma el intervalo PR, que como muestra ahí el gráfico con las líneas en azul, se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Tiene una duración normal también, que es de 0.12 a 0.20 segundos, 3 a 5 cuadritos pequeños. Que el valor también es importante saber porque intervalos PR más cortos a 0.12 segundos nos orienta hacia síndromes de preexcitación y PRs largos hacia los bloqueos. En cuanto al complejo QRS, representa la despolarización de los ventrículos. También tiene un valor, usando nuestra bibliografía, da un valor normal que debe ser menor a 0.12 segundos. Este complejo QRS está representado por ondas. Son 3 ondas que normalmente dibujan el QRS, como indican las letras. En donde el primer vector, como vemos en este gráfico, vamos a poner ahí, representa el vector septal, que es la primera rama de la rama izquierda del haz de His. Después el segundo vector, que dependiendo en qué derivación estamos viendo, esto puede dar una onda Q pequeñita. El segundo vector, el número 2, como vemos acá, es el vector de todo lo que es el ventrículo izquierdo, que generalmente se representa de acuerdo a qué derivación estamos viendo, una onda R positiva o una onda S también positiva. Y el tercer vector representa las paredes laterales altas, que de acuerdo a la patología va a predominar uno u otro. En los jóvenes generalmente predomina la pared lateral del ventrículo derecho y en los pacientes más añosos con hipertrofia del ventrículo izquierdo predomina la pared lateral alta del ventrículo izquierdo. Entonces tenemos 3 vectores y eso es lo que nos dibuja en el electrocardiograma distintas formas del QRS. Como vemos en este tenemos la primera onda negativa es la onda Q, la primera onda positiva es la onda R y la segunda onda negativa es la onda S. En ciertos casos podemos ver 2 ondas R o 2 ondas positivas, como en este caso. En estas situaciones se describen como R, R'. No podemos ver en ciertas situaciones ondas positivas como en esto, que vemos una onda QS solamente.
Entonces eso es importante en lo que es QRS o despolarización de los ventrículos. En cuanto al segmento ST, ya representa el inicio de la repolarización de los ventrículos y representa la fase lenta de la repolarización. Normalmente el ST es isoeléctrico en un electrocardiograma normal y se mide desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Exactamente en un punto que se llama punto J, donde finaliza el QRS e inicia la línea isoeléctrica. Entonces tenemos el segmento ST, ahí tenemos un gráfico para no ser tan sencillo. Este es un segmento ST, obviamente que no está isoeléctrico. Un ST supradesnivelado, como vemos en las cardiopatías isquémicas agudas. Siguiendo el orden en el electrocardiograma, tenemos después la onda T, que la onda T representa ya la repolarización de los ventrículos, justamente de la fase rápida, por eso dibuja una onda positiva o negativa en el electrocardiograma. Si tenemos un electrocardiograma normal, esta onda T generalmente es positiva en todas las derivaciones excepto en ABR, donde es negativa. Eso se explica ya que la onda T en forma normal sigue la misma dirección del complejo QRS. Por tanto, en B1 o B2 puede ser variable, isobifásica, negativa o positiva. La onda T normal es asimétrica. Es asimétrica porque la primera porción de la onda T, la porción ascendente, es más lenta que la segunda mitad, que es la porción descendente. Y es lo que diferencia las ondas T patológicas en las isquemias, que es una onda T simétrica. La forma normal es una onda T asimétrica. Siguiendo después de la onda T, tenemos otra onda que se llama una onda U. Es una onda muy pequeña, de muy bajo voltaje, que no siempre se ve. Se da un valor menor a 0.1 milivoltios. Por eso es que no se pueden ver en todos los electrocardiogramas. Y es una onda U pequeña que sigue y que aparece después de la onda T. Es más frecuente o más fácil ver cuando tenemos frecuencias cardíacas bajas. En cuanto a la explicación de esta onda U, hay libros que describen que podría representar la repolarización tardía de las fibras de Purkinje o también se describe que son la repolarización de los músculos papilares. Como vemos ahí, posterior a la onda T aparece esa onda U que está marcada, una onda pequeña de bajo voltaje. Hay ciertas patologías o cuadros que van a dar una onda U muy prominente, como en el caso de cuadros de hipocalemia y tratamientos con digoxina en pacientes. Van a dibujar una onda U prominente. Bueno, ahí terminamos todo lo que es la parte de ondas, desde la despolarización de las aurículas hasta la repolarización de los ventrículos. Tenemos este punto que es el intervalo QT, que representa la sístole ventricular, toda la despolarización y toda la repolarización del ventrículo. En cuanto a su duración, depende de la frecuencia cardíaca con que está el paciente en ese momento. Varía. Entonces lo que está indicado es medir ese intervalo QT y de acuerdo a una fórmula obtener el intervalo QT corregido. Como marca ahí el gráfico, la línea azul, desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, es lo que representa el intervalo QT. Esa corrección de la fórmula o el valor se obtiene mediante fórmulas. La más conocida y la más usada es la fórmula de Bassett o Bassett, en donde la fórmula es la siguiente. El QT corregido es igual a la duración del QT en segundos dividido la raíz cuadrada del RR. Entonces, teniendo como ejemplo, tenemos este electrocardiograma. Ahí el sombreado azul vemos que es todo lo que es el intervalo QT, que mide 0.32 segundos, dividido la raíz cuadrada del RR, que ahí tenemos que mide 0.6 segundos. Y aplicando esa fórmula tenemos un intervalo QT corregido de 0.41 segundos. Esta es la forma de obtener el QT corregido y la forma que se sugiere calcular. Como dije, la más utilizada de las fórmulas es la de Bassett,
Después hay otras fórmulas, porque se explica también o se describe que con la fórmula de Bassett puede variar ese valor de QT corregido si tenemos frecuencias cardíacas muy altas o muy bajas, donde tenemos la fórmula de Friedericia como tenemos ahí o la de Framingham. El valor del QT corregido es hasta 0.46 segundos en mujeres y hasta 0.45 en hombres. El límite inferior se fija en 0.39 segundos, utilizando como bibliografía el Brownwell. Unos datos muy importantes también cuando calculamos el QT. Como punto 1, medir en el cálculo del QT corregido, medir el QT calcular preferentemente en D2 o en B5. Medir el RR precedente. Si tenemos frecuencias menores a 90 se recomienda la fórmula de Bassett, por encima de 90 la fórmula de Friedericia. Si hay extrasístoles supraventriculares, medir el QT posterior a la extrasístole. Lo mismo si hay pausas, medir el QT posterior a la pausa. Si hay fibrilación auricular hay que promediar el RR de menor con el de mayor duración y utilizar ese valor. Si hay bloqueo de rama en el caso de QRS ensanchadas por encima de 120 segundos o ritmo de marcapasos, también una fórmula que se utiliza de corrección que es esta, el QT corregido menos la duración del QRS más 90 milisegundos y obtenemos un QT corregido en QRS ensanchados. También en forma más práctica ya tenemos las calculadoras, que esta es lo que nos facilitaron y figura en la página de la Clínica Mayo, en donde al introducir únicamente los valores de edad, si el paciente está en ritmo sinusal, si hay bloqueo de rama, QRS ensanchado o ritmo de FA, ya te calcula directamente el valor del QT corregido. Y por último es calcular el eje eléctrico del corazón, que es la dirección principal del estímulo eléctrico a su paso por los ventrículos. Como vimos al inicio, el vector principal se dirige hacia abajo y a la izquierda, más o menos hacia la punta del corazón, en un corazón normal. Eso hay dos formas de calcular. Una es una forma rápida de cálculo del eje cardíaco, en donde tenemos que ver dos derivaciones, D1 y ABF, tanto si las ondas son positivas o negativas. Tenemos aquí este gráfico, este ejemplo. Si nos vamos a D1, en este gráfico, vemos que el QRS en D1, si el QRS en D1 y ABF es positivo, el eje está normal, entre 0 y 90 grados. Esta es una forma para determinar si el QRS está normal o está desviado. No es para calcular exactamente en cuántos grados se encuentra el eje. En el ejemplo número 2 tenemos si en ambas, tanto en D1 como en ABF, el QRS es predominantemente negativo, quiere decir que el eje está desviado, tiene desviación extrema o también se llama eje indeterminado. En el ejemplo 3 tenemos si en D1 es negativo y en ABF es positivo, nos indica que el eje está desviado a la derecha, pasando los 90 grados. Y el último ejemplo tenemos en situaciones en donde es positivo en D1 y negativo en ABF, donde ahí tenemos que ver la derivación D2. Si en D2 es positivo, quiere decir que el eje está normal, como en este. Marca como normal porque algunos libros también tienen como valor normal del eje eléctrico hasta negativo 30. Desde negativo 30 a 90 y algunos directamente desde 0 a 90 grados. Si en D2 es negativo, está claramente desviado a la izquierda. Más precisa dónde está el eje eléctrico del corazón, tenemos que buscar el QRS, donde la derivación, donde el QRS es isobifásico, en donde una vez localizado buscamos la derivación que es perpendicular a esa derivación y vemos si el QRS es positivo o negativo. Por ejemplo, acá en este electrocardiograma vemos que en ABL viendo todos los QRS, es isobifásico en ABL. Entonces, viendo nuestro esquema exaxial, tenemos ABL y la derivación perpendicular a ese es D2. Y en D2 nos vamos a D2 y vemos que es
un QRS predominantemente positivo que nos indica que apunta hacia el extremo positivo de la derivación de 2, que es 60 grados. Entonces es una forma más precisa de determinar el eje eléctrico. En este caso, un positivo 60 grados sobre D2. Entonces vimos todo lo que es electrocardiograma, todas las ondas de despolarización y repolarización, el intervalo QT y sus fórmulas de calcular el QT corregido y el cálculo del eje eléctrico, la forma rápida y la forma más precisa. Eso espero que hayan entendido. Hasta luego.